Pues aquí tenemos el paquete. Contentísimos de que la compañía 00 Robotics haya vuelto a confiar en nosotros. Los que seguís nuestro canal ya sabéis que estoy haciendo una vuelta a España en bici y uno de los principales dolores de cabeza a la hora de grabar imágenes de nuestros viajes es el dron. Y es que muchas veces no tomamos imágenes aéreas simplemente por pereza, ya que con nuestro otro dron la operación para comenzar a volar era muy farragosa. Entre sacarlo de la alforja, desplegar las hélices, conectar el mando al móvil y abrir la aplicación para volarlo, se pierde mucho tiempo. Luego lo que suele pasar es que al regresar a casa pues nos arrepentimos de no haber grabado muchas más imágenes. Por eso estamos muy contentos de que la compañía 00 Robotics contactara con nosotros justo antes de comenzar el viaje y nos enviara el Hoverair X1 Pro Max. A mi parecer el mejor dron de seguimiento para el usuario medio que no quiere complicarse la vida pilotando de modo manual, pero al mismo tiempo necesita muy buena calidad de vídeo. Su principal ventaja es la facilidad para volarlo a través de sus modos automáticos y sobre todo la rapidez desde que sacas el dron de su bolsa hasta que comienza a volar. Una de las cosas que más me gusta de este dron es lo fácil que es de volar. Esta es la bolsa que llevo así en el cuadro de la bicicleta, ahora os lo mostraré. Y esta bolsa que trae el Hover es espectacular, mira. Lo guardas ahí, esto le cierras y ahí lo llevas siempre a mano, no te incomoda nada. Aquí llevo el cargador con las baterías y aparte llevo la herramienta multiusos aquí en un apartado que tengo aquí al lado. Mirad lo rápido que es conectar el Hover, te lo sacas aquí de la funda. Conectado ya, me mira a mi careto, me está grabando ya. Vamos a ver cómo esquiva las ramas. Tiene sensor trasero con inteligencia artificial. Además de contar con sensor trasero para evitar colisiones, también dispone de sensor delantero a través de la cámara y en la parte inferior para el despegue y aterrizaje. Pero como no me gusta comenzar la revisión de un producto con el desempaquetado ni con sesudas características técnicas, iré al grano y os mostraré ya lo que más nos interesa, que son los modos automáticos, sin duda lo mejor de esta cámara voladora. El Hoverair dispone de 13 modos automáticos que puedes usar simplemente seleccionando a través de este botón. Voy a conectar en modo ciclista, órbita, ojo de pájaro, dolly track, modo esquí, modo ciclista. Vamos a ver cómo funciona este. Bueno, fijaos, ahí detrás lo llevo. Puedes seguirte hasta 42 km por hora. Voy a meterle un poco de caña, 28 por hora, y a ver cómo se comporta en esta bajada. Intenté dejarlo atrás en varias ocasiones durante el viaje y os puedo asegurar que al menos hasta esos 42 km/h os va a seguir sin problema. El Cycling Mode es el que más utilizo. Dentro de este modo puedes seleccionar a través de la aplicación móvil que te siga por espacios abiertos o cerrados. Esto es algo que desconocía y durante la primera parte del viaje tenía seleccionado por defecto espacios abiertos, donde los sensores son menos sensibles para esquivar obstáculos. Pero como vas a comprobar, aún así se comporta de forma extraordinaria ante las colisiones. Y es que la jaula que protege las hélices es de un material duro pero flexible y prácticamente indestructible. Vamos a ver por sendas así más cerradas cómo responde el Hoverair X1 Pro Max. A ver aquí, con esta, hoy hay peligro, Ha pasado porque lo sigo escuchando. Pero tened en cuenta que al final va a chocar con algo. Lo bueno es que no se rompe, ¿eh? Con este todavía no he tenido golpes fuertes, pero con el otro sí, con el anterior. Y nada, no le pasa nada, aquí va a caer seguro. Mira, ha dado contra algo. No, pero sigue volando, se ha quedado parado, ¿eh? Como veis, se ha quedado ahí planeando. Se ha quedado como diciendo, uy, ¿qué pasa aquí? Es una pasada, ¿eh? Esto con cualquier otro dron va al suelo y además, como las hélices no van protegidas, se pueden romper. Aquí mirad cómo va la jaula. Con estas ramas está teniendo sus problemas, ¿eh? Porque son muy finas y no las detecta bien, pero no cae. Y aquí llegamos a la cancela. Cancela número 5. El
segundo modo que más uso es el Dolly Track, que te sigue de frente, algo que no había conseguido con mi otro dron. Este efecto me gusta mucho porque da la sensación de que llevas a tu propio cámara particular grabándote. Como en los otros modos puedes hacer tomas más cercanas o más lejanas o con más altura o menos. A través de la aplicación de Hover Air puedes cambiar estos parámetros y otros muchos, pero eso ya os lo explicaré más tarde. El modo Orbit, como su propio nombre indica, traza una órbita alrededor de ti y como en los modos anteriores puedes variar distancias y alturas a través de la aplicación móvil. El modo Zoom crea dos vídeos, uno alejándose y otro acercándose. A mí me gusta acelerarlos en edición y queda un efecto muy chulo. El ojo de pájaro es similar al modo zoom pero de abajo arriba y viceversa, creando también dos vídeos y así puedes elegir el que más te guste. Hay un modo con el que no me encuentro completamente satisfecho, es el Side Track. En teoría permite al dron seguirte desde un lado, aunque no sé si hago algo mal, pero hasta ahora no he logrado que me siga totalmente de lado. Lo hace un poco desde atrás, pero aún así queda muy espectacular. En el modo hover el dron queda suspendido en el aire. Cuando te mueves la cámara irá siguiendo tus movimientos pero sin desplazarse. Como veis da la sensación de que alguien me está filmando. Además, mediante la aplicación de hover en tu teléfono móvil podrás grabar el sonido de tu voz anulando el de las hélices del dron. El Indoor Follow es uno de los nuevos modos del Hover Air. Mediante actualizaciones la gente de 00 Robotics va incorporando nuevos modos, algo que le da mucho valor a esta marca. En este modo puedes moverte por espacios interiores y el dron te seguirá sin colisionar con nada. Al menos las veces que yo lo he probado me ha seguido hasta subiendo escaleras y sin ningún accidente. Otro de los modos incorporados por Hover Air es el Dolly Zoom, que crea un efecto de película. Los de Hover le llaman el efecto Hitchcock. Cuando el dron se aleja, el zoom de la cámara se va acercando y cuando se acerca el dron, el zoom se aleja. Como veis, queda muy cinematográfico. El modo Follow es parecido al Cycling Mode, pero en este caso está más preparado para seguir a personas u objetos. El Ski Mode es igual que el Cycling Mode, pero mediante inteligencia artificial detecta el cuerpo del esquiador haciendo un seguimiento adecuado a este deporte. En el modo Snapshot, el dron se separa a unos metros de ti y captura varias fotografías. Y por último el modo 360 grados. En este el dron va girando sobre sí mismo para hacer una toma de 360 grados a su alrededor. En todos los modos se pueden variar distintos parámetros a través de la aplicación móvil. Se puede cambiar la altura, la distancia, si quiere grabar en horizontal o en vertical para redes sociales, la calidad del vídeo, etc. La aplicación es muy intuitiva y fácil de manejar. Desafortunadamente por ahora solo la tenemos en inglés y en chino. Espero que en próximas actualizaciones incorporen el español. Además del cambio de parámetros en los diferentes modos, también tienes otras funciones, como por ejemplo un acceso a tu álbum de vídeos y fotografías muy sencillo de manejar y algo muy importante y que por experiencia os aseguro que vais a agradecer tener. Si pierdes el dron puedes buscar su ubicación mediante el GPS. La aplicación te marca exactamente dónde se encuentra ubicado. Yo he hecho pruebas y tiene tan solo un margen de error de un par de metros. Pero este dron no solo vuela de modo automático, si como yo no dispones de estos mandos que se acoplan al beacon, puedes manejarlo a través de la aplicación móvil. No os voy a engañar, a mí al principio me pareció muy complicado volarlo de manera manual sin un mando, pero como podéis ver en las siguientes imágenes se puede hacer. Además de a través de la aplicación móvil se puede volar con este mando llamado beacon, del que ahora os hablaré. Y el beacon, digamos que es el mando con el que se controla el dron. Aquí lo tenéis. Con el beacon se controlan los modos de vuelo sin tener que utilizar el teléfono. Además, en la pantalla podéis ver lo que se está grabando. Y si queréis manejarlo de manera manual, lo podéis hacer a través de estos botones. A mí, sinceramente, me parece bastante más complicado. Para volarlo de forma manual, prefiero el teléfono móvil. Cuando el dron está conectado al beacon, hace el seguimiento a este mediante señal GPS y el regreso a casa es más efectivo. En el Cycling Combo, que es el paquete que Hover Air nos ha enviado, también viene este cómodo adaptador para el manillar y así podemos controlarlo todo mucho más fácilmente. Beacon que lo llevo ahí, fijaos, puedo ver la pantalla y también se supone que me graba la voz.
Y nos vamos a meter ya en las características técnicas. No os quiero meter en un rollo, así que será rápido. A mi parecer, lo más importante en este nuevo modelo con respecto a su hermano pequeño, que ya os mostré en un vídeo anterior, es su cámara. Hover Air X1 Pro Max es la primera cámara de acción voladora 8K del mundo, alimentada por un sensor CMOS de 1 partido por 1.3 pulgadas y 14 pasos de rango dinámico. Además cuenta con perfiles logarítmicos y modos manuales para configurarla como quieras. En el combo ciclista cuenta con 3 baterías que ofrecen unos 16 minutos de vuelo cada una, eso según fabricante y en un ambiente totalmente favorable. En mis pruebas he hecho vuelos de unos 13 minutos de duración. En cuanto a capacidad de almacenamiento, dispone de 64 GB de memoria interna, pero es que además tiene una ranura para microSD de hasta 1 TB. Por experiencia os puedo asegurar que esa memoria interna os puede salvar la vida. Ya me ha pasado alguna vez de salir con el dron y olvidar ponerle la tarjeta SD. En el combo ciclista, que es el paquete que nos ha enviado Hover Air, vienen incluidos también filtros de densidad neutra para hacer tomas más profesionales, creando ese efecto de desenfoque tan cinematográfico. Además, para utilizarlos no tendrás que ser un experto en fotografía y vídeo, ya que la aplicación Hover Air te ayuda a hacerlo de manera automática. Y para finalizar os queremos ofrecer un descuentazo. Entre el 8 y el 11 de julio podéis disfrutar de hasta un 30% de descuento en Hover Air. En la descripción del vídeo tenéis un enlace de Amazon para acceder a esta oferta. Muchas gracias a Hover Air y a todos vosotros por el apoyo a este canal.